Mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor. Mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor. Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor. Mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor. Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Oh, gracias, Señor. Aleluya. Amén. Aleluya. Bendiciones para todos en este día. Les habla el pastor Alejandro Rangel de la Iglesia Cristiana Asamblea de Dios en Castilla la Nueva. Quiero hoy compartirles un mensaje de la palabra del Señor. Así que voy a tomar el Evangelio de San Juan, capítulo número 3, versículo número 14 al 21. Si usted tiene la Biblia, búsquelo. Evangelio según San Juan, capítulo número 3, versículo número 14 al 21. Y dice de la siguiente manera, y lo hago en el nombre del Padre, del Hijo, y con la autoridad del Espíritu Santo. Dice la palabra: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel
que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Quiero que cierre sus ojos y diga: Señor, ministrame hoy a través de esta palabra, para que yo pueda ser bendecido por tu presencia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Comienzo diciéndole lo siguiente. En el pasaje que acabamos de leer, podemos observar o podemos ver, según el contexto, que un hombre puede ser ignorante a las cosas espirituales, aun cuanto mucha preparación religiosa o tenga una gran alta posición social. El apóstol Pablo, en su primera carta, en el capítulo número 2, verso 14, él dice que el hombre natural no comprende las cosas que son del espíritu o las cosas espirituales. Y según el contexto de este pasaje, ese era el caso de un hombre llamado Nicodemo. Nicodemo era un maestro, un docto en la ley en el contexto de los tiempos de Jesús. Era un maestro, alguien que conocía muy bien la ley y la palabra de Dios, pero no comprendía algo tan elemental como es el nuevo nacimiento. Porque Jesús le dijo que para ser salvo necesitaba nacer de nuevo. Y en este pasaje, si usted lo puede leer en su casa, Nicodemo continúa preguntando al Señor, haciéndoles preguntas. Y el Señor le seguía respondiendo todas las inquietudes que Nicodemo tenía. Y hay que reconocer en este día que el conocimiento del camino de la salvación no se hace por la vía de la instrucción intelectual, sino se hace por la fe. Y quiero que en este día examinemos a la luz de la palabra las enseñanzas de Jesucristo o de Cristo acerca de la fe para los grandes beneficios de Dios para todos nosotros. Lo primero que utiliza Jesús en este pasaje, el escritor, es un ejemplo de comparación de salvación por fe. Comienza hablando de la nación de Israel. Cuando los israelitas vagaban en el desierto, la Biblia muestra que Dios envió una plaga de serpientes para castigarlos a ellos por su actitud rebelde. Los sentenciados a muerte por causa de la mordedura de las serpientes podían curarse o sanarse al obedecer a Dios y mirar a la serpiente de bronce que se había levantado, creyendo que Él los podría sanarlos si lo hacían. En Números capítulo 21, en el versículo número 4, dice de la siguiente manera, dice: después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, o sea, murmuró. Y dijeron: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en el desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y dice el versículo número 6:
Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hecho o haber hablado contra Jehová y contra ti. Y dice: ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y dice: y Moisés oró por el pueblo. Entonces Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, entonces vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Así que los que eran mordidos por la serpiente no tenían nada más que hacer sino que creer a la promesa de Dios y mirar hacia la serpiente. Esa es una comparación de salvación. Más adelante, el Ezequías destruyó la serpiente mucho tiempo después de bronce, porque la nación de Israel la había llegado a convertir como un objeto de idolatría. En el segundo libro de Reyes, en el capítulo número 18, en el versículo número 3, dice: e hizo lo recto ante los ojos de Dios, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera, e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés. Porque hasta entonces, mire lo que la convirtieron los israelitas: le quemaban incienso los hijos de Israel. Ahora, la fe, o tal es la fe, es aquella que nos permite ver a cada uno de nosotros, o nos permite recibir inmerecidamente el favor de Dios. Jesús dijo: por vuestra poca fe, porque os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, dijeres a este monte: quítate y pásate para allá, se pasará, y nada os será imposible. El apóstol Juan, en su primera carta, dice: y es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que le pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Cuál es la salvación que ahora se nos ofrece? De la misma manera que ayer, en el tiempo del contexto de la nación de Israel, el hombre puede encontrar hoy día medicina, paz, salvación, perdón, sanidad, liberación para su alma a través de la fe. Escúcheme bien: a través de la fe, a través del creer. El alma del ser humano está contaminada o envenenada por el pecado, y su fin o su consecuencia viene a ser la muerte. La palabra del Señor dice en Romanos capítulo número 5, el versículo número 22: por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, o sea, como consecuencia, dice: así la muerte se extendió a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, dice. En el capítulo número 6, en el versículo número 23 del mismo libro de Romanos, dice: porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que Dios nos ofrece la salvación a través de su Hijo Jesucristo. Dice la Biblia: porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree, viene la salvación por fe. El que en él cree, dice la Biblia, no es condenado, en Juan capítulo número 3, verso 18. Pero el que no cree
ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y dice, y esta es la condenación. ¿Cuál es la condenación para los que no creen? Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Dónde se encuentra la condenación del hombre? En que sus obras o sus acciones son malas. Se encuentra en amar más las cosas malas, en amar más el pecado, porque el pecado nos separa absolutamente de Dios. ¿Qué fue lo que sucedió con Adán y Eva? Cuando ellos pecaron, fueron alejados del paraíso y de la misma presencia de Dios. Una persona cuando peca, cuando hace lo malo ante los ojos de Dios, se corta esa comunicación que hay con Dios y hay una separación entre Dios y el hombre. El profeta Isaías, en el capítulo número 59, en el versículo número 1 dice: aquí no se ha cortado la mano del Señor para salvar, ni se ha endurecido su oído para oír. Pero en el versículo número 2 dice: pero vuestras iniquidades han hecho separación entre Dios o entre vosotros y vuestro Dios. Y dice: y vuestros pecados le han hecho esconder su rostro de vosotros para no escucharos. Así que el pecado es el que nos viene a separar de Dios. Antes, en el Antiguo Testamento, el objetivo era salud, creer en la promesa de la serpiente. Pero ahora, como leímos al comienzo, Cristo ha sido levantado en una cruz. Cristo ha muerto en la cruz del Calvario, ha derramado su sangre en la cruz del Calvario. Y dice la misma Biblia en el versículo número 16: para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y el Evangelio de Juan, en el capítulo número 3, el verso 16, es el centro de la manifestación del amor de Dios. El regalo del amor de Dios. Podría decirlo, la amplitud del amor de Dios o los resultados del amor de Dios. ¿Para qué envió Dios a su Hijo al mundo? Es una pregunta muy buena. La respuesta es: para salvarlo. Porque dice el texto: porque la paga del pecado es la muerte. Para salvarlo de la condenación eterna, de la separación eterna de Dios. Pero dice después de la coma en el texto: mas la dádiva. La palabra dádiva quiere decir don o regalo. Mas el regalo de Dios es vida eterna. Déjenme decirles en este día que Dios ha dado a su Hijo unigénito, y en Él está la vida, la salvación. En Él está el perdón por nuestros pecados. Pero si alguien prefiere la oscuridad de sus pecados, la consecuencia será la condenación, o la condenación será su herencia. No descansemos ni nos sintamos tranquilos hasta que no reconozcamos a Jesús o a Cristo como nuestro único y Salvador, como el Señor de nuestra vida. Hoy es la oportunidad para que sin demora nos acerquemos a Él, para que sin demora obtengamos de Él el perdón, para que sin demora obtengamos de Él la paz para nuestra vida. La Biblia dice: el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y he aquí, todas son hechas nuevas. Y dice el apóstol Juan que la sangre de Jesucristo
nos limpia de todo pecado. Así que cierre sus ojos en este día y diga: Señor, hoy creo, porque mediante la fe tú me has otorgado la salvación. Así que digas: creo en Jesús como el Hijo unigénito de Dios y Salvador de mi vida. Diga: perdona hoy mis pecados, lávame con tu sangre preciosa, ayúdame a vivir para ti todos los días. Cada día que me acerque a ti pueda sentir tu presencia, tu paz en mi corazón. Gracias, Señor, por este nuevo día, porque hoy has traído salvación a mi corazón. Con tu presencia vivifícame, con tu presencia santifícame en este día. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias por escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Nos vemos en una próxima oportunidad. Y no olviden suscribirse para que cada que subamos un video, usted le pueda llegar el video a su iPhone, a su celular, a su tableta o a su computador. Bendiciones para todos.